Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Tarde en Casa, en este horario especial, nuevamente porque jugó la selección de fútbol sub-20 y nuevamente con un triunfo. 3 triunfos en la serie, primero en la serie, bueno, ojalá que sigamos así hasta el final. En las últimas semanas, varias organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron a la justicia que se concediera la prisión domiciliaria a Carol, una reclusa de 38 años que padece un cáncer en su fase terminal y estaba presa desde abril en la cárcel de mujeres por venta de drogas. En otro caso reciente, ocurrido el pasado 30 de abril, también se despertó la alerta por las condiciones de salud de las personas privadas de libertad cuando un interno del módulo 8 del Excomcar, con claras señales de padecer una patología cardíaca, falleció porque, según dijeron sus propios compañeros de celda, quienes además firmaron la muerte, no tuvo la atención médica sanitaria a tiempo. ¿Se soluciona esto con un hospital penitenciario? ¿Cómo estamos tratando a los presos que padecen graves patologías en el sistema carcelario? Esto es parte del problema que presenta el sistema carcelario uruguayo a distintos niveles. Uno de ellos precisamente se refiere a este tema. Ya venimos con nuestro panel integrado hoy por 3 mujeres: Adriana Savio, Colette Spinetti y Denise Legrand, que no está habitualmente con nosotros, ha sido invitada varias veces, pero es coordinadora del proyecto Nada Crece a la Sombra, un proyecto socioeducativo que denunció específicamente el caso de Carol. Ya venimos con ellas, pero antes sepa que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Bueno, le damos la bienvenida hoy por primera vez con un panel integrado íntegramente por mujeres. Muy bien. ¿Cómo le va? Bienvenida. Vamos a darle primero la presencia, la bienvenida a Denise Legrand. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy estás en un doble carácter, el carácter de integrante del panel, pero también de ser coordinadora de este programa socioeducativo, del cual ya hemos hablado varias veces. Gracias por acompañarnos, Denise. Colette Spinetti, bienvenida también. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros, al igual que la psicóloga Adriana Savio. ¿Cómo estás, Adriana? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, es un tema que amerita como todos los temas, pero este particularmente tiene un costado muy trágico, otro institucional y un trasfondo también legal, humano. Hay una mirada muy dura de buena parte de la opinión pública con respecto a los delincuentes en general, particularmente a lo que hacen o no hacen los que están recluidos. Y esto, a veces uno se encuentra con opiniones muy duras con respecto a lo que debe ocurrir en las cárceles. Pero bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Denise. Ustedes fueron quienes denunciaron el caso de Carol. Sí, nosotros conocimos a Carol el primer día que llegamos a la cárcel de mujeres. Fue la primera mujer que se presentó, de hecho, en los talleres. Ella en ese momento nos dice: mientras pueda, voy a seguir viniendo. Ese mientras pueda, en ese momento no lo interpretamos porque, bueno, depende de muchas cosas. A los pocos días nos enteramos que ella tenía un cáncer terminal, ya un tumor bastante grande, invasivo en un seno, con una metástasis ósea y hepática y muchos dolores muy severos. Ella estaba ya con cuidados paliativos, con un tratamiento de morfina. Discúlpame, ¿cuándo fue eso? Eso fue el 23 de abril. Ahora hace muy poco. Hace muy poquito. Ella ingresó el 8 de abril. El 9 de abril ya la cárcel había remitido un informe a la justicia diciendo que claramente por su condición de salud no debería estar recluida en un centro de privación de libertad. Hubo varios esfuerzos del Instituto Nacional de Rehabilitación y lo que pasó particularmente a principios de mayo, ella estaba con un pico de dolor, nos pide que la acompañemos a la policlínica, uno de nuestros compañeros es médico, va con ella. Cuando llega, la enfermera la cruza y le dice: no, acá vos no te vamos a atender porque hiciste una publicación en Facebook. Perdón, la policlínica... De la cárcel. De la cárcel. De SAI-PPL de la cárcel, la parte de ACE dentro de la cárcel. ¿Y qué decía en la publicación de Facebook? La publicación ni siquiera era de ella, era de un familiar, había unas
ratas y decía, una mujer privada de libertad con cáncer no puede estar en esta situación. Vamos a repasar todo este caso en particular, así nos ubicamos en el tema. Y venimos con el panel, vamos a ver el siguiente tape. En las últimas semanas, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaban que se le concediera prisión domiciliaria a Carol, una reclusa de 38 años con cáncer terminal que estaba presa desde abril por venta de drogas. El caso de Carol se conoció públicamente hace unas 3 semanas, cuando se denunció que dentro del centro penitenciario la reclusa pidió asistencia y esta le fue negada por parte de una enfermera, porque había hecho una publicación en Facebook. En estos días se encontraba internada en el Hospital Pereira Rosell, con grilletes en sus tobillos que la lastimaban y le sumaban más sufrimiento al que ya viene padeciendo por su enfermedad. Finalmente, este martes, la jueza Rosana Ortega de Canelones resolvió otorgarle la prisión domiciliaria a Carol. Esta será nocturna y podrá salir durante el día por razones médicas sin requerir permiso judicial. Otro caso reciente también despertó la alerta sobre las condiciones de salud de las personas privadas de libertad. Un interno del módulo 8 del ex CONCAR, con claras señales de ser portador de cardiopatías que requerían condiciones de residencia adecuadas, murió en su celda. Esa misma tarde había pedido ayuda porque se sentía mal. La muerte fue registrada con un celular por otros internos y circuló masivamente en las redes sociales. Los internos dijeron que la asistencia no fue adecuada y denunciaron muy malas condiciones de reclusión. ¿El hospital penitenciario sería la solución a la situación de la salud de los reclusos? Bueno, nuestras 3 panelistas tienen algún tipo de vínculo con el sistema carcelario. Ya hablábamos con Denise Legrand, pero también Colette nos has contado que ustedes trabajan con la población trans en el sistema carcelario. En el 2015 el INR llamó a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar específicamente con este tema y en realidad en aquel momento yo presidía UTRU y fue la única organización que en ese momento dijo, sí, nosotros queremos trabajar con esta población y desde ese momento hasta la fecha inclusive estamos yendo a CONCAR a trabajar con las compañeras privadas de libertad y no solo adentro, sino quienes salen, seguimos vinculadas y seguimos fortaleciendo a las compañeras también. En realidad trabajamos con la población de gays y trans porque... Que tienen también sus problemas, además de otros, problemas de atención de salud, patologías específicas. También. El tema salud en cárceles es un tema bastante difícil, ¿no? A ver, partamos de la base que la salud es un derecho humano. Las personas privadas de libertad, más allá de que nosotros en Latinoamérica vivimos en sociedades criminalizadoras, donde se criminaliza la pobreza, todo lo que sale de lo esperado, y que la sociedad en general tiene como objetivo, bueno, que quienes delinquen se mueran en la cárcel. Se los meta en la cárcel, se los aleje de la sociedad y queden ahí. Entonces el tema del respeto de los derechos humanos es muy difícil. La salud es uno de ellos, por más esfuerzos que se han hecho, pero aún no está saldado ese tema y falta mucho por debatir sobre ese tema. Sí, porque además a la persona que no está privada de libertad se le puede exigir, en todo caso, si tiene los medios, responsabilidad sobre su atención de salud. Pero a la persona que está presa, si no se lo dan las autoridades sanitarias... Es obligación del Estado. Claro, es una obligación del Estado. Adriana, ¿tú has trabajado también en el año pasado justamente estuve a fines del año pasado en una investigación relacionada justamente con la nueva ley de salud mental, que es la 19.529, que se sancionó el 16 de julio del año pasado, que plantea justamente, bueno, una nueva cantidad, diríamos, de determinado costo en la rendición de cuentas para poder aplicar, para crear hospitales especializados, diríamos, para personas que están en situaciones de judicialización con problemas de salud de distintas índoles referidas. Se analizaba también que el 59% de la población del Vilar de Bo al día de hoy son pacientes que son judicializados. Claro, sí.
¿de acuerdo? Y justamente el problema que surge es si los equipos, diríamos, especializados dentro de, por ejemplo, una institución como la del Hospital Vilar de Bo, están especializados como para poder trabajar con estas poblaciones y qué hacer con estas poblaciones en estos casos, ¿no, verdad? No solamente cómo se detecta la asistencia de manera inmediata dentro de los centros de reclusión para derivarlos, sino también cómo después estas personas, si son derivadas a estos centros sanitarios de salud e intervención, cuánto tiempo permanecen ahí, con qué tipo de atención, etcétera. Por otra parte, también está el tema de, diríamos, los estudios relacionados con derechos humanos de junio del 2018, donde en realidad nosotros nos están marcando bastante comprometidos en tanto al destrato, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, que se les otorga muchas veces a este tipo de poblaciones penitenciarias cuando están problematizadas y comprometidas a nivel de su salud, ¿no? Sí, porque ahí es lo que decía Nicole, y que en algún sentido tú también. Colette. Dice que no hay manera. Él me bautiza. No hay manera. Bueno, para la tarde en casa soy Nicole. Constante. Colette. No, una cosa es lo que pensemos sobre el sistema carcelario, cómo tiene que funcionar, si la pena tiene que ser larga, corta, cadena perpetua, lo que sea. Eso es un aspecto que tiene que ver con el sistema penal propiamente. Esto es otra cosa. Pero la no asistencia, la no asistencia de salud no puede transformarse en un castigo que le da la sociedad extra a este tipo de población. Está prohibido. Exacto. La Constitución lo prohíbe. Exactamente. Esto es un tema de atención de salud de un ser humano que está privado de su libertad. Exacto. Hay un problema de gestión evidente. Hay un problema de gestión evidente que quedó al descubierto en muchos casos, algunos que fueron muy públicos, como el caso de este hombre que muere de un infarto en el módulo 8, un caso en que se le niega la medicación de VIH a una persona, el caso de Carol, ni hablar. Hay distintos casos que han sido públicos y muchos casos que no son públicos, que suceden en el día a día, que los que transitamos los contextos de encierro lo vemos todo el tiempo. ¿Tiene que ver con los recursos? ¿Es una discusión sobre la atención, la dignidad? Y no, es de gestión, es claramente de gestión. No por nada quien era director de SAIPPL ya no lo es más. Las cosas no cambiaron, no alcanza con cambiar al titular de un organismo, sino se cambia la forma de pensar las cosas. Claramente detrás subyace un poco esta idea de que, bueno, ¿qué importa? Están presos, algo hicieron. Pero hay una cuestión muy importante que tenemos que entender todos, que esto se trata de una cuestión de salud pública, porque las enfermedades que están dentro de la cárcel son enfermedades que tienen una prevalencia altísima y que sale muy caro. Porque si nosotros no abordamos esas problemáticas de salud, no podemos siempre pensarlo en esta lógica de, bueno, queremos criminalizar aún más a las personas y castigarlas. Si no abordamos estos problemas de salud, le salen aún mucho más caro al Estado. Además las personas que, Colette decía eso también, las personas que hoy están adentro, uno se imagina que es como una cosa estable, los presos están presos siempre. Eso no existe. No. Y los que hoy están enfermos presos, mañana están en la calle sueltos, porque bueno, por las razones del expediente y de la justicia, con la misma enfermedad, puede ser infectocontagiosa u otro tipo de patología. Empíricamente todos vuelven, ¿no? Todos vuelven en algún momento a la calle y hay enfermedades que son muy riesgosas para la población, como es el caso de la tuberculosis, la hepatitis, el VIH. Imaginémonos qué pasaría si ingresara un sarampión, por ejemplo, dentro de una cárcel. Hay ciertas cuestiones de salud que no se contemplan, como por ejemplo la vacunación de la gripe en pacientes asmáticos severos. Eso, que todo el mundo tiene indicación. ¿No se vacunan si están privados de libertad? Las campañas de vacunación son muy bajas y hay unos números que son muy preocupantes, que ni siquiera están discriminados quiénes son funcionarios y quiénes son personas privadas de libertad. Los índices de vacunación dentro de las cárceles son muy, muy bajos. Eso que decías, el caso ese de un paciente con VIH que se le negó la medicación, hasta donde sabemos es una medicación que hay que tomar todos los días ininterrumpidamente. ¿Se le negó un día? No, él tiene un contacto de riesgo. Luego de tener el contacto de riesgo, se entera que la mujer con la que había tenido un contacto vive con VIH, va al centro de salud, él sabía que había un tratamiento para esto, post-exposición, lo solicita y se le dice, no, acá no hay, no sé qué. Él hace una denuncia, se enteran otros organismos, nos enteramos nosotros, se entera también el Departamento de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación, que trabaja súper bien, y ahí se genera una contingencia para eso. Uruguay adhiere a protocolos nacionales e internacionales que dice que el tratamiento post-exposición son 72 horas. Se le consulta a un médico a quien presenta como infectólogo y él dice no, porque ya pasaron 12 horas y además, bueno, hay que ver, porque una cosa es un contacto accidental de trabajo y otro es un contacto sexual. Cargar de moral, esto no tiene absolutamente nada que ver. Finalmente a las 60 horas se le dio la medicación
se le dio la medicación, siendo que cada hora cuenta. Claro. Tenemos que esperar un tiempo para verificar si esa persona efectivamente no vive con VIH hoy en día. Vamos a seguir hablando de este tema. Por cierto, tenemos también los aportes de ustedes a través de las distintas vías de comunicación. Antes de la pausa, Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón.